tarde vamos a orar en nombre del Señor. Vamos a hacer al Señor que el Señor nos bendiga todo cuanto hacemos hoy en la preciosa tarde. Vamos a tener un culto bien maravilloso y la mano del Señor se va a estar derramando. Bienvenido a mis hermanos, cada uno de ustedes por ese buen deseo, ese buen propósito. Y sé que ustedes tienen esa disposición, hermano, y cuando hay una disposición en el corazón de que nada ni nadie lo mueve a uno cuando somos enseñados y aprendidos de la palabra del Señor. Así de que me voy a pedir que se ponga sobre sus pies para hacer esa oración de inicio y poder decir al Señor que se manifieste. Padre, gracias por darles hoy esta bendición. Tarde, Señor, por este momento tan bello, por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de estar acá, reunidos, Padre Celestial, honrando Señor, glorioso, nombre que es nombre sobre todo nombre de nuestras vidas. Oh Dios mío, pedimos por esta tarde, oh Padre Celestial, y poderoso, declaramos nombre, Padre Celestial, que es el Señor, podamos abrir nuestro entendimiento y que podamos escuchar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. El domingo pasado estuvimos hablando algo muy importante y lo que estuvimos hablando bien importante el domingo pasado es acerca de cómo debíamos de ser bautizados y por qué debíamos de ser bautizados. Espero que las citas bíblicas de las cuales hablamos y mencionamos en la clase, usted durante la semana pueda hacer el espacio y poder ver, hermano, poderlo estudiar para que pueda ir ampliando un poquito más ese conocimiento de la palabra de Dios. Porque, hermanos, este tema que estamos hablando, estamos enseñando, es un tema sumamente fundamental, es esencial y creo que es necesario que lo podamos desarrollar. Quiero dar así algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a nosotros a entender que en la naturaleza de Dios es absolutamente uno. Y dentro de esas citas bíblicas que yo quiero mencionar de hoy esta tarde, tenemos la primera que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Se lo voy a leer. Aparece como el gran mandamiento. Dentro de ese gran mandamiento dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Alguien me lo puede leer? Solamente. Dentro de los mandamientos que el Señor enseñó a su pueblo, es que el pueblo no tenía que ser un pueblo politeísta. Cuando hablamos de politeísmo, estamos hablando acerca de, hermanos, de muchos dioses.
Si usted ve, el Señor fue radical con eso. Nuestros antepasados eran unos grandes politeístas. Si usted ve a nuestras descendencias, que los indígenas, ¿cuáles eran los dioses que ellos tenían? Ellos, el dios sol, el dios luna, la lluvia, tantas cosas, ellos de todo tenían y hacían un dios. Entonces el Señor tuvo que enseñar a su pueblo y a decirle que el pueblo debía de entender que Dios no era 2, 3, 4, 5, sino que Dios es absolutamente uno. Por eso dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué debemos de entender? Que el Señor es uno. ¿Cuántos dioses tenemos en la iglesia? Tenemos solamente uno. Otra de las cosas que lo podemos corroborar es lo que nos enseña a nosotros, justamente, hermanos, Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús, de las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, pudimos recibir confirmación de esto. Marcos capítulo 12, versículo 29, dice de la siguiente manera: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús vuelve a confirmar a través de, hermano, de sus enseñanzas, que el Señor es uno. Es uno numéricamente hablando, no es 2 en 1, ni 3 en 1, sino que la Biblia dice que el Señor uno, absolutamente uno es. Amén. Entonces eso debemos de entenderlo. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 30. Romanos capítulo 3, versículo 30. Se puede ir anotando y después leer Romanos 3:30. Romanos 3:30 dice de la siguiente manera: Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué estaba diciendo, hermanos, acá el apóstol? Según los judíos, los únicos que tenían derecho a la salvación eran los que eran circuncidados. ¿Quiénes eran circuncidados? Solamente los judíos. Pero acá el apóstol enseña, primeramente, porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a los circuncidados y a los no circuncidados. ¿Qué quería? Estaba enseñando el Señor a través del apóstol. Estaba enseñando que, hermano, la salvación era tanto para los judíos como también era para los gentiles. Era para todos. Y decía que porque Dios es uno y Él justifica a uno, Él justifica a uno, al de la circuncisión como al de la incircuncisión. Entonces, los judíos al que no era circuncidado le llamaban incircunciso. Incircunciso quiere decir que no era circuncidado. Y en el sentido bíblico quería decir incircunciso alguien que no era del pueblo del Señor, era alguien que estaba afuera de su familia y del pueblo del Señor. Entonces, quiero decirle, hermano, que dice la Biblia, a través de Romanos capítulo 3, versículo 30,
que Dios es. Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Oiga lo que dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo, ¿qué dice? Un solo Dios. Estamos entendiendo. Dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre. Entonces tenemos otra confirmación acerca de que Dios es absolutamente uno. Veamos también, hermanos, Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Bien, pastor. Bien, pastor, solo preguntando de cuánto van a venir. Cinco. Ambas. Excelente. Ambas. Para cómo yo me organizar con los demás, yo por eso. Vaya. 2:19, ¿qué dice? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Si tú crees que Dios es uno, dice que bien hacemos, porque también los demonios creen. Esos son algunos detalles por los cuales yo quiero llegar a la conclusión hoy esta tarde de enseñarles una manera sencilla pero práctica para poder, hermanos, para poder nosotros comprender y entender lo que es la parte de lo que es el bautismo. Es una teoría de la lógica que nos ayudará a nosotros y nos llevará a conclusiones reales de qué es en sí, hermano, lo más correcto, lo que más se acerca a lo que la palabra de Dios enseña. Porque a veces nosotros no tenemos como esa claridad, pero en la manera que nos presentan esa claridad, nosotros logramos entender algo. Hay un principio de la lógica que nos ayudará a nosotros a llevar a una comprensión un poco más amplia. Y este principio se llama la teoría del absurdo. Y yo quiero que la note, se llama la teoría del absurdo. ¿Por qué es necesario que veamos un poquito allí, así como la teoría del absurdo? Porque a través de eso, pues nosotros vamos a lograr entender desde una perspectiva de la lógica y desde la perspectiva bíblica
cuándo y cómo nosotros estamos conscientes y estamos seguros de que la posición doctrinal bíblica que nosotros estamos desarrollando es la más acertada? ¿Sí? Porque hay algunos que todavía les queda así como un poquito la duda. Hay que partir desde un principio y hay que partir desde cómo o desde cuándo la iglesia del Señor nace. ¿Alguien me podía decir dónde nació la iglesia del Señor? ¿Cómo? Nació justamente en el día del Pentecostés. Pentecostés significa 50, penta, que son 50 días después de una de las fiestas que se enseña lo que es la palabra de Dios. Son fiestas judías las que se celebran, y nosotros pasamos solo en fiesta, solo en el día del Pentecostés pasamos nosotros gozándonos en la presencia del Señor. Ahora, en el día del Pentecostés, hermano, es que nace la iglesia. Si vemos hacia atrás del Pentecostés, únicamente tenemos las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué comenzó a hacer la iglesia? No lo podemos ver a través de ninguna otra manera, sino a través del libro de Hechos de los Apóstoles, donde queda registrado, hermano, todo lo que la iglesia del Señor hizo. E incluso en el capítulo 28 de, hermano, Hechos, ese libro no queda cerrado, sino que es un libro que está abierto. ¿Saben por qué todavía está abierto ese libro? Porque la iglesia todavía está aquí en la tierra y nosotros somos la iglesia. Y seguimos, hermano, sentando precedentes y seguimos todavía nosotros, hermano, ejerciendo todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Entonces, si hay una de las maneras que queremos saber qué hizo la iglesia bíblica. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en las iglesias hay diáconos? ¿No se ha preguntado usted por qué hay diáconos en la iglesia? ¿Excelente? ¿Por qué hay diáconos? ¿Es una simple ocurrencia? ¿Es algo? ¿O de dónde salieron los diáconos? La necesidad del diaconado dentro de lo que es la iglesia, usted lo encuentra en Hechos de los Apóstoles. De ahí comienza a encontrar la confirmación en Timoteo, en Tito, cuáles debían de ser los requisitos del obispado, del diaconado, de todo. Pero, hermano, eso lo encontramos registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque hay algunos que tratan de descalificar la importancia del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, como decíamos, la iglesia nace en el día del Pentecostés. Es como que, allá está, gracias al Señor, allá está Roberto. Ella, desde que nació, ella ha visto cómo su hijo ha caminado. Si hay alguien que sabe cómo es si es enojadito, si es contentito, si es ordenado, si es desordenado, si es cumplido con las tareas, si es algo, preguntémoselo a ella lo va a saber. Entonces, asimismo, la iglesia nace en el día del Pentecostés. Si queremos saber nosotros cómo, hermano, se desarrolló la iglesia, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que vamos a conocer nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? ¿Cómo conozco yo la iglesia primitiva? Tengo que escuchar qué es lo que dijo Pedro, qué es lo que dijo Pablo, qué es lo que dijo Felipe, Apolo, amén, Silas, todos los hombres que participaron y trabajaron
en el inicio de la iglesia primitiva. Si queremos entender, si queremos comprender, hermano, lo que enseñó la iglesia primitiva, tenemos que ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que hay un detalle bien importante que hoy, esta tarde, necesitamos entender. Es porque la iglesia, ¿sabe que usted, la iglesia del Señor dice no ser idólatra, pero se vuelve la iglesia del Señor? Porque hay gente que lo que el pastor dice, hombre, ese es un papa. Aquí podemos ver en el Salvador que, mire, para los tobistas, si Toby dice algo, aunque diga una gran mala palabra, ahí están los hermanos riéndose por la gran mala palabra que Toby dice. Y como Toby lo dijo, así es. Otros allá, como allá, aquí en Santana tenemos a Lorenzo Martínez, y Lorenzo Martínez les dijo viejas chucas, y todo, ya se hace doctrina de viejas chucas. Y todos los hermanos, de ser posible, amén, y están gritando dentro de la iglesia. Ay, los hermanos de la iglesia, ese es nuestro Saiyajin, ese es mi Cocuba. Es tan poderoso que tira un jame. Entonces la gente tiene eso y se descuida de lo que verdaderamente la Biblia nos enseña. Y ese es el problema. No, como aquella iglesia es una iglesia gigante, grandísima, donde llegan miles de personas y aquel que está allá, así dice y así enseña, así es. Hermano, y la gente no abre su mente, no abre su entendimiento. Cuando yo no tengo que ir, ¿qué es lo que Él dice? Sino que ¿qué es lo que enseñó los apóstoles del Señor? Lo que enseñaron los siervos del Señor en el tiempo. Eso es lo que nosotros debemos entender hoy, esta tarde, que es lo que la palabra de Dios nos enseña a través del hecho de los apóstoles. Y por esa causa yo quiero decirte algo. O estamos tan perdidos nosotros o están tan perdidos ellos. Pero alguien tiene que estar perdido. La gran pregunta es ¿quiénes están perdidos? ¿Quiénes están desubicados? Porque tenemos que ir a través de la palabra de Dios. Solo decir nosotros, hermanos, no es eso. No es eso. No, que fulano de tal dice así, dice así. No. Oye, muy bien. Hoy quiero que te desactives de tu mente. No, que el pastor David dice así. No, ¿qué te importa? Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Porque puede ser que unas locuras te esté enseñando Dios. Por eso es que es necesario que tengas tu Biblia. Que tengas la palabra del Señor. Porque cuando tú tienes la palabra del Señor, tú la puedes comparar, la puedes compaginar. Ahora bien, yo quiero decirte algo. Sabemos, hermano, que el pueblo del Señor, sabemos que los apóstoles entendieron las enseñanzas de Jesús. Yo quiero que entendamos algo hoy esta tarde. Y quiero que vayas a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que nos detengamos acá. Amén. ¿Cuántos están ya ubicados ahí? Amén.
Oiga, esto es conocido como la Gran Comisión. Y cuando esta parte la leemos, hermano, estamos hablando del Cristo, ¿qué? ¿Cómo? Del Cristo resucitado. Y sabemos, hermano, que entre Mateo 28, 19 y 20 y el libro de los Hechos estamos pero bien cercanos. Estamos acá. Tenemos un periodo ¿de qué? De 50 días. Porque el Señor se apareció a los discípulos ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto? 40 días. 10 días después, el Pentecostés. Amén. Entonces, quiero decirles algo, hermano, que entre una cosa y la otra cosa estábamos tan cerca, pero tan cerca. Y si usted lee en el versículo 16, dice, ¿pero qué dice? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué dice? ¿Cuántos estaban ahí, hermano? ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos estaban? 11. ¿Por qué no estaban 12? Te iba a tirar un beso, pero no va a haber mal. Sí, tenía razón. No, me llama la atención gente que se pone bien atenta a las palabras, por eso no me vayan a entender mal. Judas ya había estirado el castigo. Estaban los 11. O sea que cuando los 11, hermanos, estaban en la gran comisión, pero quiero decirle que en el día del Pentecostés, ¿quiénes eran los que estaban? Los mismos 11 que estaban cuando Jesús dio la gran comisión, son los mismos 11 que estaban en el día del Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando a Pedro, hermano, cuando los hermanos que estaban reunidos hicieron una pregunta. ¿Cuál fue la gran pregunta? La pregunta que hicieron, ¿alguien me ayuda? La pregunta que ellos hicieron fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estaban los mismos 11 que habían recibido la gran comisión. Número 1. Si Pedro se hubiera equivocado, ¿qué hubiera pasado? Ahí estaban los otros 10 compañeros de él. Pedrito, metiste las patitas. El Señor no dijo eso, no enseñó eso. Amén. Hubiese habido el qué. Primeramente, hubiese habido, hermanos, una reprensión. Pero jamás podría haber una reprensión, porque el día del Pentecostés es llamado el día del qué. Del recibimiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces Pedro, ¿por quién estaba hablando? ¿Cómo? Por inspiración del Espíritu Santo. Pedro no estaba hablando en la carne, no estaba hablando. Porque él había entendido lo que Jesús había enseñado en la gran comisión. Y a partir de Hechos, hermano, comienza la iglesia a bautizar. ¿Cómo comienza la iglesia a bautizar?
Comienza a bautizar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si Pedro, si Pablo, todos aquellos grandes hombres, el Señor, hermano, no se fueron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos estuvieron en la gran comisión. Ellos estuvieron en la gran comisión. Pero ¿cómo bautizaron ellos? Vamos. Si aplicáramos nosotros el principio, la teoría del que dijimos, de la usura, necesito 2 personas, 2 jóvenes. Ven tú, Roberto. Ahí. Vamos a aplicar, ¿cómo aplicaríamos la teoría del absurdo? Como un principio de la lógica. Vamos a decir que él es un niño de 3 años y medio. Y él ya es un ancianito de 80 años. Ante ellos va a haber un reporte policial. Y de ese reporte policial hay 2 versiones. Y la primera versión dice el testigo lo siguiente. Dice, yo vi, dice que un niño llamado Alex Palacio, de 3 años y medio, vi que estaba el carro del pastor estacionado. ¿Y quién abrió el carro? Encendió el carro y se lo llevó. Otro reporte dice, no, yo vi a un anciano de 80 años llamado Roberto Castro, que él abrió el carro, se subió, lo encendió y se fue. Haga un análisis lógico, coherente de ellos dos, según la lógica, según el razonamiento, según esta teoría, para ustedes, ¿quién de los dos se llevó el carro? El de 80 años. ¿Quién más opina? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad. Tiene la capacidad. ¿Alguien más? Al niño no le descansa. Amén. Dejémoslo hasta ahí. ¿Por qué se llama la teoría del absurdo? Porque un anciano de 80 años roba un vehículo puede ser difícil, pero no imposible. Pero que un niño de 3 años y medio robe un vehículo, eso es. No, es absurdo. Por eso se llama la teoría del absurdo. Entonces, así mismo es la doctrina que nosotros enseñamos. Hoy lo vamos a partir a la vamos a ponerlo a él, imagínense, ahí está él. Hoy le vamos a invertir. Hoy ahí tenemos al apóstol Pedro. Ya cambia, ¿verdad? Después de Pedro, imaginariamente vamos a decir que tenemos a Felipe, por ahí, al evangelista Felipe. Y por ahí tenemos a Pablo también. Y aquí tenemos a este lado, ¿a quién le ponemos aquí? El nombre de un pastor famoso por ahí que ustedes ven.
Tommy Junior. Bueno, vamos a decir que tenemos ahí a Junior, a Tommy Junior. A continuación, digamos que tenemos a alguien más. ¿A quién más podríamos poner ahí a la parte? Digamos, ponemos al pastor Mario Vega, como no es una pregunta, estamos haciendo, pero es simplemente para poder entender. Si ya tenemos a Pedro, a Pablo, ¿a quién más tenemos? Felipe. Y aquí tenemos a Junior, tenemos a otro. Hagamos mentalmente un análisis. ¿Quién de ellos estaba más cercano al tiempo de Jesús? ¿Cómo? Pedro y Pablo. Por lógica, ellos estaban más cerca. Porque aquí ya tenemos otras generaciones. Ahora bien, veamos el principio del absurdo. Si Pedro, Felipe y Pablo estaban más cercanos al tiempo de Jesús, y ellos, ¿cómo bautizaban ellos? ¿Cómo bautizaban? No les escuché bien. Si ellos, los cercanos, los que anduvieron con Jesús, amén. El hermano Pedro, que cuando no había sido transformado sacó con una oreja por ahí, el Señor le dice, déjate con esas cosas, no es así, se la volvió a pegar. El hermano Pedro, que cuando no había sido lleno del Espíritu Santo, por ahí, Señor, yo jamás te voy a dejar de nada, Señor. Y cuando estaba por ahí, todas las mujeres que daban, yo no sabía que era eso. Hay que mencionar a Mateo. Podemos mencionar el nombre de los discípulos que estaban más cerca, que anduvieron con Jesús y estuvieron cerca de los tiempos de Jesús, como en el caso de Pablo. Pablo no fue apóstol en el tiempo de Jesús en vida. Fue un llamado especial que el Señor le hizo, que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Si ellos practicaron el bautismo, ¿cómo dijimos que lo habían practicado? En el nombre de Jesús. Entonces óigame bien, es absurdo que el hermano Junior lo practique ¿cómo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí la teoría era si ellos cercanos al tiempo de Jesús bautizaron en el nombre de Jesús, es absurdo que ellos hoy vengan a bautizar de una manera diferente. ¿Por qué es absurdo? Es absurdo porque la iglesia primitiva bautizó ¿cómo? Bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiero decirte hoy esta tarde? Que se le quite la mente a usted. No, es que el Papa que nosotros tenemos enseña que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como digo, el Papa es aquel que tú tienes allá bien arriba. No, hay otros que no tienen a un pastor, pero dice, no, es que yo en la religión donde mi madre nació y así como ella se bautiza, así me voy a bautizar yo también. No tienen su papa, pero tienen otra clase de hijos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo la iglesia primitiva enseñó? ¿Cómo la iglesia primitiva bautizó? Entonces, hermanos, pueden sentarse. Quiero decirte que es absurdo que a esta altura, usted que viene y se siente en esta casa,
esté pensando que el bautismo, mire, yo no sé usted si es que fíjense que como yo me he confundido así, no, la palabra del Señor es clara cómo nosotros debemos de practicar el bautismo. Y por esa causa vamos a leer algunos pasajes después de esto para poder cerrar, porque el tiempo ya nos avanzó. Veamos qué dice la palabra de Dios en Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 12. Quiero anunciar algunas cosas bien importantes, porque quiero enseñarle algunas cosas que están mal explicadas, que probablemente te digan a ti que así fue y que no es así. Existe una teoría de algunos que por desconocimiento de la palabra del Señor piensan de la siguiente manera. ¿Quiénes fueron los que dijeron a Jesús, crucifique? ¿Quién? Los judíos. Amén. Así es. Entonces dicen algunos, óigame bien, dicen algunos, ¿por qué causa Pedro le dijo en el día de Pentecostés que se tenían que bautizar en el nombre de Jesús? Dicen ellos se tenían que bautizar en el nombre de Jesús porque ellos lo habían rechazado. Y como lo habían rechazado, era necesario que ellos creyesen en el que habían rechazado. Y tenían que bautizarse en el nombre de aquel que se habían rechazado. Pregunta sería hoy esta tarde: si eso es cierto, significa, porque ellos decían, ellos ya habían creído en el Padre y en el Espíritu Santo, pero habían rechazado al Hijo. Por eso tenían que creer y ser bautizados en el nombre de Jesús, porque eran judíos. La pregunta es, ¿será eso cierto o es es falso, verdadero? ¿Es una media verdad, una media mentira? ¿Qué es eso? Porque sí es cierto que los judíos habían rechazado al maestro. Lo que no es cierto es que solamente por eso ellos tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Porque el bautismo en el nombre de Jesús no era solamente para los judíos. ¿Amén? Era ¿para quién? Era para todos. Entonces significa que es para todos nosotros que nosotros tenemos que bautizar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oye, ¿qué dice Hechos capítulo 8, versículo 1? Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que
solamente habían sido bautizados, como dice, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿de qué clase de personas estamos hablando acá? ¿Ah? No, ¿de qué tipo de personas o ciudadanos estamos hablando? ¿Ah? Estamos hablando de samaritanos. Y los samaritanos no eran judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa teoría que se tenía que ser bautizados en nombre de Jesús solamente porque habían rechazado a Jesús. No es así. Porque los samaritanos, ellos no eran judíos. ¿Y cómo habían sido bautizados? Habían sido bautizados en nombre de Jesús. Se bautizaban judíos, se bautizaban samaritanos, se bautizaban gentiles, todos cuantos estaban ahí se bautizaban en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces veamos otro, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado esto? Que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Me llama algo la atención, verso 45. ¿Alguien me lee el verso 45? Hasta ahí. ¿Por qué dicen los fieles de la circuncisión? ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión? ¿Ah? Los judíos. Cuando se oiga la palabra circuncidado, solamente se circuncidaban los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los judíos fieles. ¿Qué pasaba con los judíos fieles? Se quedaron porque ellos pensaban que solamente ellos tenían derecho a ¿qué? A ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y ellos vio que sobre los gentiles, que era la raza que se consideraba los más votados, sobre esos gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Y dice que a esos gentiles, ¿qué pasó? Fueron mandados a bautizarse como. Es mentira, hermano, que solamente porque ellos habían rechazado a Jesús tenían que ser bautizados. Los demás no. Todos, absolutamente todos, debemos de bautizarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor. ¿Cómo? Vamos a llegar hasta acá porque ya avanzó. Y le vamos a pedir al Señor. Hagamos una oración hoy esta tarde. Cierre sus ojos ahí donde está y démosle gracias al Señor esta tarde. Por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos da de estar acá.
Padre, gracias te damos por esta preciosa vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes hoy esta noche. De estar acá contigo, reunidos en el camino, Señor, que los pensamientos, la mente de cada uno de mis hermanos sea abierta, Padre celestial, y podamos comprender y entender todo cuanto tú nos quieres enseñar respecto a lo que cada uno. Y que esa doctrina, Padre celestial, pueda quedar impregnada en el corazón de cada uno de nosotros. De que estamos hoy destacados, Señor, viviendo de esa división, viviendo de esa reflexión, Padre celestial. Estamos creyendo que tu mano de poder y tu mano de gracia está acá con cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, oh poderoso Maestro, renueva nuestros corazones, renueva nuestras mentes, renueva nuestras vidas, renueva Padre celestial, y que podamos entender, y no solo entender, sino que también anunciar esa palabra tan valiosa. Poder, Padre celestial, anunciar, Señor, las buenas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre.